La televisión sonaba a todo volumen de fondo, pero mi mente estaba en otra parte. Fue un fin de semana tranquilo, uno de esos días en los que la casa parecía demasiado grande, demasiado tranquila. Mi madre fue a visitar a su hermana, dejándome sola con Greg, su marido, el hombre que había estado en mi vida durante muchos años. Soy Oriana. Tengo 25 años, una joven arquitecta. Mi vida siempre ha estado llena de estructuras claramente definidas, reglas y límites que no se pueden traspasar. Sin embargo, recientemente se ha creado una línea que se ha vuelto cada vez más difusa. Greg nunca fue simplemente el marido de mi madre. Desde que llegaste a nuestras vidas, siempre has sido una persona fuerte y segura de ti misma. Siempre había algo misterioso en sus ojos, pero últimamente parecían contener más que eso. Noté sus ojos siguiéndome mientras caminaba por la habitación, la ligera caída en su voz cuando me habló, la forma en que sus dedos rozaron los míos en pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que dejaban una sensación de ardor en mi piel. Esa tarde, mientras estaba sentado en el sofá revisando planos en mi computadora, Greg entró a la sala de estar. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros viejos, pero todo le quedaba perfecto. Se sentó a mi lado sin decir nada, solo el peso de su cuerpo hundiendo ligeramente el cojín a mi lado. Greg asks, ¿cómo va el trabajo? Oriana responds, está bien, respondí, aunque la verdad era que apenas podía concentrarme. Se inclinó ligeramente hacia adelante para mirar la pantalla de mi computadora, su brazo rozando el mío. Su cercanía hizo que el aire a mi alrededor se espesara. Tienes mucho talento, Oriana, dijo suavemente. Siempre admiro tu dedicación. Intenté sonreír y mirar la pantalla, pero sentí sus ojos todavía pegados a mí. Mi corazón latía más rápido de lo habitual, y el peso de ese momento parecía a punto de romper cualquier barrera que había construido entre nosotros. Greg fue el escape que me dio, la oportunidad de terminar algo que ni siquiera había comenzado. Pero no lo hice, porque en el fondo, una parte de mí ha estado esperando este momento. La historia entre nosotros seguramente será un laberinto de emociones, de silencios pesados y deseos que no se pueden expresar abiertamente. Un amor que nunca debió surgir, pero que a pesar de todo estaba ahí, creciendo entre nosotros como una estructura sin plan, sin reglas, sin límites claros. Y tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a perderme por él. El paso de los días convirtió cada interacción con Greg en un juego silencioso, una danza de miradas furtivas y gestos casi imperceptibles, pero cargados de significado. No había palabras que lo confirmaran, pero lo sentía en el aire, en la manera en que su presencia alteraba mi pulso, en cómo mi piel se estremecía ante el más leve contacto. Había momentos en los que podía convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que estaba malinterpretando su actitud. Pero entonces, Greg haría algo que lo cambiaría todo de nuevo. Un roce que duraba un segundo más de lo necesario, una mirada que se sostenía con una intensidad que hacía que me faltara el aire. Las noches en casa se habían vuelto una trampa de pensamientos confusos. Me encontraba recordando pequeños detalles, escenas fugaces que se repetían en mi cabeza una y otra vez. Como aquella vez que pasamos por la cocina al mismo tiempo, y él, en lugar de simplemente moverse a un lado, dejó que su mano se deslizara sobre la mía antes de apartarse. O aquella tarde en la sala, cuando sentí su mirada fija en mí mientras yo fingía estar absorto en mis planos. Hasta que una noche, todo alcanzó un punto de no retorno. Era tarde. La casa estaba en completo silencio, salvo por el suave zumbido del televisor encendido en la sala. Había estado trabajando hasta tarde, y cuando finalmente decidí salir de mi estudio, encontré a Greg sentado en el sofá. No dijo nada cuando me vio, solo me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Lo hice, a pesar del nudo en mi estómago. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Yo fingía mirar la pantalla, pero no tenía idea de qué estaba pasando en la película. Podía sentir la calidez de su cuerpo junto al mío, su respiración tranquila, el aroma de su loción mezclado con algo puramente suyo. Y entonces, sin apartar la vista del televisor, Greg habló. He estado pensando mucho en ti, Oriana. Mi corazón se detuvo por un instante. Tragué saliva y giré lentamente la cabeza para mirarlo, pero él seguía con los ojos fijos en la pantalla. ¿Qué quieres decir?
Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Greg finalmente se volvió hacia mí, y en su mirada vi algo que me hizo contener el aliento. No era la mirada de un padre, ni siquiera la de un amigo. Era algo más, algo que yo mismo había tratado de ignorar durante demasiado tiempo. «Tú sabes lo que quiero decir», murmuró. Mi piel se erizó de inmediato. No supe qué responder. No podía hacerlo, porque la verdad era que sí sabía exactamente de qué estaba hablando, y lo peor de todo era que una parte de mí lo había estado esperando. Greg no se movió, pero su mirada se hundió en la mía, haciéndome sentir expuesto, como si pudiera ver cada pensamiento que pasaba por mi cabeza. «He tratado de ignorarlo», continuó, su voz más baja, casi un susurro. «Pero no puedo. Y creo que tú tampoco». Mi respiración se volvió errática. Mis pensamientos chocaban entre sí, tratando de encontrar una lógica en todo esto, tratando de aferrarse a la realidad que conocía antes de que él dijera esas palabras. Esto estaba mal. Esto no podía estar pasando. «Greg». Intenté decir algo, pero mi voz se quebró antes de poder terminar la frase. Él se inclinó apenas unos centímetros, su mano subiendo hasta mi hombro, su pulgar trazando un pequeño círculo sobre la tela de mi camisa. Un contacto sutil, pero devastador. «Dime que me detenga», susurró. Su petición quedó suspendida entre nosotros, una oportunidad para que yo rompiera la tensión, para que estableciera límites, para que me alejara. Pero no lo hice, porque la verdad era que tampoco quería detenerlo, porque una parte de mí, esa parte que había estado observándolo en secreto, que había sentido el calor de su mirada en mi piel, que había anhelado sin querer cada uno de esos roces, sabía que, aunque todo en mi mente gritaba que esto era una locura, mi cuerpo hablaba un idioma diferente. Y Greg lo sabía. Se inclinó un poco más, su rostro peligrosamente cerca del mío. Podía sentir su aliento contra mi piel, podía ver cada pequeña sombra en sus ojos. «Oriana», murmuró mi nombre con una suavidad que me derritió por dentro, y en ese instante supe que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier palabra. Sentada a su lado en el sofá, con la tenue luz del televisor parpadeando en su rostro, sentí como si el mundo entero se hubiera encogido en ese momento, con la mirada de Greg fija en mí. Su mano permaneció sobre mi hombro, su pulgar dibujando círculos lentos en mi piel, como si estuviera esperando que reaccionara antes de tomar una decisión. Pero no podía moverme, no podía pensar con claridad. «Oriana». Su voz era baja, suave, casi un susurro que recorrió mi columna como una corriente eléctrica. Sé que no es fácil, pero no podemos seguir ignorándolo por más tiempo. Tragué saliva con fuerza. «¿Saltar qué?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. Greg inclinó la cabeza, con una media sonrisa en los labios, como si pudiera leer cada pensamiento caótico que pasaba por mi mente. «¿Qué pasó entre nosotros?», él respondió con franqueza. «Lo que estamos sintiendo». Mi pecho se apretó, miré hacia otro lado sintiéndome atrapada. «No deberíamos hablar de esto», murmuré, más para convencerme a mí misma que para convencerlo a él. «Probablemente no», dijo Greg encogiéndose de hombros, «pero eso no cambia el hecho de que esté ahí». Se detuvo, y cuando me giré para mirarlo, había algo en su expresión que me hizo hervir la sangre. El deseo está ahí, pero también hay algo más profundo, algo que parece haber estado oculto durante demasiado tiempo. «Podemos intentarlo», dijo, y cada palabra que pronunciaba era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. Solo para ver qué pasa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Greg podía oírlo. «¿Probar qué?», pregunté. Mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. Se acercó un poco más y su rodilla tocó la mía. Aunque el contacto fue muy pequeño, aún así me quemó la piel. «Esto», susurró, pasando sus dedos por mi brazo lentamente, sin prisa, como si me estuviera dando tiempo para detenerlo. Y no lo hice, porque la verdad es que no quiero detenerlo. Todo en mi mente gritaba que esto estaba mal, que esto era absurdo, que esto era una locura, pero mi cuerpo habla otro idioma. Podía sentir la tensión que crecía entre nosotros a lo largo de los meses, la forma en que cada toque, cada mirada constante nos había traído hasta aquí. «Si no quieres», Greg dejó la frase en el aire,
dándome la oportunidad de retirarme. Puedo hacerlo. Debería haber hecho eso. Pero en cambio, mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia él, y eso fue todo lo que Greg necesitó para saber mi respuesta. Su mano se movió hacia mi cuello, su pulgar acariciando suavemente la piel allí. No le quité los ojos de encima, aunque sentía que me ahogaba en su mirada profunda. No tienes idea de cuánto tiempo he estado pensando en esto, confesó, su voz casi un susurro contra mis labios. La verdad es que a mí también. Lo pensé en cada momento de silencio, en cada toque accidental, en cada mirada que duró un segundo más de lo habitual. Cuando Greg finalmente cerró la distancia entre nosotros y sus labios tocaron los míos, no supe si me incliné primero o si él hizo el primer movimiento. Solo sé que el mundo pareció desaparecer en el momento en que nuestros labios se tocaron. El beso fue lento al principio, como si ambos estuviéramos esperando que el otro se apartara. Pero cuando mis dedos apretaron su camisa y sentí su mano deslizarse por mi espalda, cualquier restricción que habíamos construido se hizo añicos. Greg me acercó más a él, sus labios se movían con una mezcla de necesidad y ternura. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Todo mi ser se iluminó con la calidez de su tacto, con la certeza de que esto era real, que finalmente habíamos cruzado una línea sin retorno. Cuando nos separamos, nuestra respiración era entrecortada y nuestros cuerpos aún estaban presionados uno contra el otro. Greg apoyó su frente contra la mía, sus manos todavía en mi cintura. «Dime si esto es un error», susurró, «y nos detendremos aquí». Cerré los ojos por un momento, sintiendo el latido frenético de mi corazón golpeando contra mi pecho. Sí, esto es un error, una gran cosa, una cosa que puede cambiarlo todo. Pero cuando volví a abrir los ojos y vi a Greg mirándome, con una mezcla de deseo y algo más profundo, supe la verdad. «No lo sé», admití con voz temblorosa, «pero no quiero que termine». Greg sonrió suavemente y su pulgar acarició mi mejilla. «Entonces ya no necesitas hacer eso». Y en ese momento, decidí que estaba lista para descubrir exactamente lo que me esperaba en este camino incierto, sin importar lo complicado que pudiera ser. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Nada entre Greg y yo volvió a ser igual después de aquella noche en el sofá. Habíamos cruzado un umbral del que no podíamos regresar, y aunque la culpa rondaba mi mente en los momentos de soledad, cada vez que lo veía, cada vez que sentía su mirada fija en mí, todo lo demás desaparecía. No hablamos de lo que pasó de inmediato. Al día siguiente, Greg actuó con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí. Sabía que él también lo sentía. Lo notaba en la manera en que se quedaba mirándome cuando pensaba que no me daba cuenta, en cómo sus dedos rozaban los míos cuando pasábamos uno junto al otro. Y entonces, una noche, finalmente lo hablamos. «No podemos seguir ignorándolo», dijo Greg con voz tranquila mientras me miraba desde el otro lado de la mesa. Habíamos terminado de cenar y el ambiente estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me pasé la lengua por los labios, nervioso, y asentí lentamente. «Lo sé». Greg apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. «No quiero hacerte daño, Oriana. No me lo estás haciendo». Él soltó una risa seca y negó con la cabeza. «Sabes que esto es complicado. Sabes lo que significa». Por supuesto que lo sabía. Sabía que, si alguien descubría lo que estaba pasando entre nosotros, el escándalo sería inevitable. Sabía que esto era algo que muchos considerarían incorrecto. Sabía que mi madre... La culpa se instaló en mi pecho como una piedra. «No quiero lastimar a nadie», murmuré bajando la mirada. Greg extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía con suavidad. «Entonces iremos despacio, solo si tú quieres». Levanté la vista y encontré sus ojos fijos en los míos. Había sinceridad en ellos, una paciencia infinita que me hizo sentir seguro. «Quiero intentarlo», admití en voz baja. «Pero despacio». Greg sonrió, una sonrisa leve pero llena de alivio. «Eso es suficiente para mí». Con el paso del tiempo, lo que sentíamos se volvió algo más estable, más seguro. No había más miradas furtivas llenas de incertidumbre, ni roces temblorosos que no sabíamos si correspondían. Empezamos a pasar más tiempo juntos, pero sin prisas. A veces,
Nos sentábamos en la terraza a ver la puesta de sol, sin necesidad de hablar demasiado. Otras veces, Greg entraba en mi estudio mientras yo trabajaba y se quedaba en silencio, observándome con esa mirada suya que hacía que mi piel se erizara. Había algo hermoso en la calma que encontramos juntos, pero la sombra de la realidad nunca desapareció del todo. Un día, mientras Greg preparaba café en la cocina, me di cuenta de que había estado demasiado absorto en nuestra burbuja para pensar en lo que ocurriría después. ¿Y si esto no funciona?, pregunté en voz alta. Greg se giró hacia mí, con la cafetera aún en la mano. ¿Por qué lo dices?, suspiré, pasándome una mano por el cabello. Porque es complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un día ya no queremos esto? Si nos hacemos daño. Greg dejó la cafetera y se acercó a mí, apoyando una mano en mi cintura. Entonces hablaremos, como lo estamos haciendo ahora. Me mordí el labio, sin estar del todo convencido. ¿Y mi madre? La expresión de Greg se oscureció levemente, pero no apartó la mano de mi cintura. Nunca haría nada para lastimarla. Pero si ella se entera... Greg me cortó suavemente, rozando su frente contra la mía. No estamos lastimando a nadie, Oriana. No estamos haciendo esto con malas intenciones. Cerré los ojos y dejé que su proximidad me envolviera. No tenía todas las respuestas. No sabía qué nos deparaba el futuro. Pero sabía que en ese momento, Greg era mi hogar. La primera vez que me tomó de la mano en público, en un lugar donde nadie nos conocía, sentí que algo dentro de mí encajaba en su lugar. Su pulgar rozó el dorso de mi mano en un gesto tranquilizador, como si me estuviera diciendo que todo estaría bien. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Habíamos construido algo en medio del caos, y aunque el futuro era incierto, una cosa era clara: no importaba lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos.